Hola, quizá alguna vez has escuchado decir que la escritura es terapéutica. Alguna vez quizá lo has vivido tú y piensas que se logra cierto alivio a partir de escribir en algún momento en que estás en una situación difícil. Em, Realmente la escritura es algo que se ha explorado apenas muy recientemente, ya que la forma tradicional en la que conocemos las intervenciones terapéuticas son normalmente verbales. Casi siempre es hablar con un terapeuta y poco se había explorado el tratar de expresarte de otras maneras. Cada vez se encuentran más, conforme va evolucionando la psicología, se van encontrando nuevas formas, el arte es una de ellas, y dentro del arte está la escritura. También debes haber quizá conocido algunos escritores, algunas obras literarias donde el escritor menciona que la escritura lo salvó por haber estado pasando por una situación difícil. Y bueno, quizá te genere curiosidad, yo te comparto que a mí me la generó y tengo tiempo estudiando este fenómeno de la escritura. Podríamos decir que el padre de la escritura terapéutica es alguien que todavía vive, que era director de psicología en la Universidad de Texas y es el doctor James Pennebaker. Él no empezó investigando la escritura, él estaba investigando el impacto que tenía haber vivido una situación traumática en tu salud posterior. Entonces, todos aquellos alumnos, porque hizo esta investigación con alumnos que habían vivido una situación traumática y él tenía las que se consideraban traumáticas como el divorcio de los padres, algún abuso sexual, muerte de algún familiar cercano, etcétera. Medía en estas personas que habían tenido una situación traumática, medía el número de visitas médicas que tenían. Y se dio cuenta de varias cosas. Primero, que muchos, más del 50% de los alumnos habían vivido una situación traumática. Segundo, que que quienes lo habían vivido tenían más visitas médicas. Entonces hizo esa correlación y se empezó a preguntar porque se dio cuenta que muchas de estas situaciones traumáticas no se las habían confesado a nadie. Y se dio cuenta que quienes no se lo habían dicho a nadie, que era un secreto para ellos, todavía tenían más visitas médicas, o sea, tenían más razones por las cuales visitar a los doctores, por cuestiones como alergias, dolores de cabeza, cuestiones respiratorias, etc. Entonces se le ocurrió que si, bueno, no iba a poder hacer que las personas quisieran hablar de sus traumas así abiertamente para ver qué efecto tenía, se le ocurrió que lo escribieran. Y entonces puso a escribir a estas personas su situación traumática, sin tenérselo que compartir a nadie. Lo escribieron por varios días, les daba un cierto tiempo para hacerlo, y entonces midió si el número de visitas médicas se reducía. Y así fue. Se dio cuenta que aquellas personas que se expresaban por escrito acerca de la situación que habían vivido, esto impactaba en su salud. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer muchos estudios y se ha visto que esta expresión es muy similar a la expresión verbal. Si lo pensamos, igual que para decir una idea con tu voz, necesitas estructurar la idea para poderla escribir. Tiene la ventaja de que no te necesita escuchar nadie, hay gente que se guarda los secretos y si es escrito no necesita haber un interlocutor. Y bueno, a partir de la escritura no es algo que así nada más se hace terapéutico, un especialista tiene que trabajarlo para ir llevando la escritura hacia esos lugares donde hay temas que se deben resolver o digerir. Entonces, en los últimos años se le ha dado pues un gran, digamos que, gran importancia al tema de la escritura. Seguramente has visto también que en algunos centros de rehabilitación, ya sea alimentación, ya sea adicciones,
Las personas se les pide que escriban, se les quitan casi todos todos los otros medios de comunicación, teléfonos, y se les deja un cuaderno para que todas las emociones las vayan volcando en los escritos. Y esto tiene una diferencia con lo hablado, porque lo hablado se va, ¿verdad? A menos de que lo grabes. Cuando tú hablas se pierde. Y lo escrito te permite verlo desde afuera, cosa que a veces nos cuesta mucho trabajo, verlo desde afuera y poder reflexionar. Entonces la escritura se ha vuelto como algo cada vez de mayor importancia, y en temas relacionados con el final de la vida y el legado, también se ha visto que las personas a través de escribir pueden ir reconstruyendo su legado y su historia de una manera más rica, para sentirse bien cuando las enfermedades son complicadas o cuando hablamos del final de la vida. Entonces hay muchos movimientos, hay hospitales donde ya se les da a los enfermos que llegan a los cuartos, se les da algo para escribir, para que estén escribiendo. Se ha visto que es un recurso muy económico, terapéutico por su capacidad de expresión, pero también le brinda al terapeuta un material muy valioso para trabajar. Espero que te haya parecido interesante. Gracias.